Buenos días a todos. Me gustaría compartir con vosotros la presentación que hemos preparado para guiarlo mejor, mejor que mis palabras, así que con vuestro permiso paso a compartir. Las 5 W, como sabéis, es una forma periodística que tienen de plantear las preguntas, que es los contenidos que debemos mantener o mostrar en cualquiera de cualquier noticia, que es el qué, el quién, el cuándo, el dónde y, en nuestro caso, dos elementos esenciales, el por qué y el cómo. Con respecto a las 5 W, tenemos muchas de ellas que ya están contestadas. ¿Qué queremos de estos 5 elementos? La mejora de la información alfanumérica y espacial de Natura 2000, es decir, el conjunto de datos que sirven de soporte para la toma de decisiones en los distintos niveles que señalaba Fernando. ¿Por quién se realiza? Por las administraciones competentes. Muchas de las administraciones competentes tienen un papel relevante en esta actualización de datos y en conseguir una mejora de la información que debe tener su adecuado traslado a los formularios. ¿Cuándo? La siguiente sería la pregunta, ¿cuál sería el cuándo? Pues bueno, cuanto antes. Llevamos 30 años de Natura 2000. Precisamente este año es el 30º aniversario de la aprobación de la Directiva Hábitats, que se celebró hace unos días, el día de la Red Natura 2000, y nos parece fundamental que seamos capaces de establecer formas ágiles y funcionales de transmitir la información de unos formularios a otros o de unos elementos de conocimiento a otros cuanto antes y de la forma más organizada y coherente posible. ¿Dónde? Pues esto es una tarea que nos compete a cada uno dentro de su ámbito competencial. Tenemos, como sabéis, al menos 3 niveles. Administración General del Estado, que es competente en los espacios marinos donde no existe continuidad ecológica declarada. Tenemos a las administraciones autonómicas, que por defecto son competentes en los espacios terrestres y marítimo-terrestres con continuidad ecológica, pero además existen niveles de desagregación territorial, al menos insulares, y las diputaciones forales del País Vasco, los compañeros de Cataluña también tienen niveles adicionales. Es decir, tenemos una estructura administrativa muy compleja en la que cada uno de los actores tiene papeles muy relevantes a la hora de dar traslado de esta información. Con respecto al por qué, pues bueno, porque tenemos una obligación fundamental de comunicar esta información de manera adecuada al conjunto de las administraciones, pero también al conjunto de los usuarios. Tenemos en la actualidad está vigente una decisión de ejecución de la Comisión de 2011, que es la que se regula este formulario normalizado de datos y que obliga a mostrar la mejor información disponible, obliga a actualizarla, como decía Fernando, al menos cada 6 años, que como sabéis son los ciclos de reporte de la Comisión Europea. Es decir, en cada ciclo de reporte tendríamos que actualizar la información y, en función de la información actualizada y de la mejora del conocimiento obtenida, ser capaces de aportar esos datos al formulario. Pero tenemos problemas en general de desactualizaciones, tenemos problemas de incoherencias, luego entraremos más en detalle. Tenemos el problema de falta, cuando esta información no somos capaces de volcarla a los formularios y se genera mucha y muy buena información, perdemos todos. Perdemos nosotros como administración competente de informar a la comisión. Pierden los consultores que están analizando la incidencia ambiental de planes, programas o proyectos. Y pierden los promotores, pierden dinero y pierden tiempo si no hay una información adecuada volcada a los formularios y si luego además la información que ellos generan no se puede volcar bien en los formularios para evitar problemas a otros promotores. Pierden también colegas de otras administraciones y también pierden de otras administraciones públicas, no solo la nuestra, sino de vecinos, porque en muchos lados tenemos la colindancia, la existencia de espacios Natura 2000 en el borde administrativo es muy grande. Para que os hagáis una idea, el 85% de nuestra frontera con Francia es Natura 2000 y el 80% de la frontera con Portugal, luego traeré algunos ejemplos, pues efectivamente es Natura 2000, con lo cual estos espacios fronterizos, además de que
son objeto de diversos programas de la Comisión Europea para la mejora de la integración, son fundamentales por ser reservorios de naturaleza. Entonces, y también nos sucede lo mismo dentro de nuestras fronteras. La mayor parte de los límites o son ríos o son cordilleras montañosas, que son de los espacios que preferentemente están incluidos en Natura 2000, con lo cual, cuando perdemos información y no somos capaces de aportarla, también estamos perjudicando a nuestros vecinos. Bueno, además tenemos obligaciones legislativas, como es la Ley 27/2006, la que transpone el convenio de Aarhus y que nos obligaba a aportar la mejor información disponible. Bueno, perdón. Entramos ya en el cómo, que es la pregunta clave. ¿Cómo debemos hacerlo? Pues bueno, como sabéis, en la definición de Natura 2000 tenemos que es, por definición, una red ecológica coherente. Por tanto, la coherencia es una condición esencial de Natura 2000 y tenemos un montón de trabajos y un montón de documentación de gente que ha estado trabajando en cómo definir qué condiciones implica, qué requerimientos implica la condición de coherencia. Quería traer esta diapositiva de un trabajo de 2013 y que se presentó, se recordó en el Seminario Biogeográfico Macaronésico de Portugal de Madeira de 2018. La coherencia Natura 2000 se alcanza cuando está representado todo el rango de variación de las características evaluadas. Es decir, tenemos todas las representaciones y todas las representaciones, las diversidades, por ejemplo, de los tipos de hábitat, de los ecotipos de las poblaciones que están presentes dentro de Natura 2000. Tenemos una adecuada replicación de los distintos sitios a través de los distintos sitios en el conjunto de su área geográfica. Tenemos todas las áreas críticas de las especies raras. Y tenemos además una red resiliente ante cambios. Es decir, tenemos un montón de características que tenemos que evaluar. Y nosotros lo que pasa es que somos más modestos. En el caso de la información Natura 2000, pues nos vamos a ceñir a la definición de la RAE y vamos a buscar algo menos ambicioso. Porque solo con conseguir estos primeros pasos ya estaremos avanzando. ¿Qué es lo que queremos en el caso de Natura 2000? Pues que exista coherencia entre las distintas fuentes de datos. Que no estemos reportando unas cuestiones a través de los formularios normalizados de datos y que en otros procesos de reporte de la comisión pues aparezcan datos muy distintos. En el caso de los peces, por ejemplo, se reportan como un parámetro de calidad de las masas de agua a la comisión a través de la Directiva Marco del Agua. ¿Se reporta directamente los peces? Pues en principio no, se recogen los datos que nos sirven para calcular los indicadores del EFI, el EFI Plus y los distintos indicadores, las variaciones que en las que se trabaja a nivel estatal y con los vecinos portugueses para adecuar esos parámetros a nuestras exigencias, pero además esos peces los estamos reportando. Muchos de estos peces son especies de interés comunitario o especies exóticas invasoras. Entonces ya interviene otro proceso de reporte. Además, los peces los reportamos a Ramsar. En muchos de los humedales tienen una presencia importante de peces y estos peces, además, son, como os decía, especies amenazadas y los estamos reportando por distintos sitios. En Ramsar también van a aparecer datos de Natura 2000. En el caso de las especies marinas, pues las reportamos a través de la Directiva Marco de la Estrategia Marina. La reportamos a través de Natura 2000 y a través de las masas de agua de transición. Es decir, tenemos un triple reporte y una exigencia de coherencia grande. Todos los procesos de reporte están altamente interconectados y es preciso ser capaces de establecer una adecuada comparabilidad al menos de los datos que nos permita apreciar las variaciones que existen de unos procesos a otros. Os quería traer hoy algunos ejemplos de lo que ocurre, que no siempre es así, en dos casos muy evidentes, que son los reportes que hacemos desde la Dirección General de Biodiversidad, Bosques y de Certificación, el formulario normalizado de datos y la evaluación del estado de conservación de hábitats y especies que se realiza a través del artículo 17 de la Directiva Hábitats. Esto está analizado solo para parques nacionales y, como veis, estuvimos analizando un parámetro
que es el dentro del formulario normalizado de datos, el parámetro de conservación para especies que solo están presentes en un único espacio y solo, en este caso, solo parques nacionales. Pensad, por ejemplo, que hay muchas especies nevadenses o tenemos algunas especies de doñana, como por ejemplo un ave que además está oficialmente extinta. Tenemos una lista oficialmente acordada entre el Ministerio y comunidades autónomas donde se declaraba el torillo andaluz como especie extinta y la tenemos aquí reportada. Bueno, si os fijáis en esto, nosotros tenemos, como está la conservación excelente, es decir, lo que reportamos a través del formulario, la mayor parte de las especies. Pero esta conservación excelente no se corresponde con lo que se está reportando a través de la directiva Hábitats, lo que estamos reportando a través del artículo 17. Y tenemos un montón de especies que están en un estado desfavorable. Ya tenemos ahí unas incoherencias que nos hacen sospechar de que parte de los datos no están bien. Y si ya nos vamos al análisis de otros parámetros del formulario normalizado de datos, el parámetro global, pues encontramos que es todavía peor, que tenemos una fuerte incoherencia entre unos parámetros y otros. Entonces, ¿en qué estamos trabajando? Estamos trabajando en la definición de unas reglas que nos permitan operar los datos y que hagan que estos datos minimicemos los errores que están contenidos, y para ello queremos contar con aplicaciones informáticas que nos permitan optimizar la definición de estos datos y la manipulación de los datos. ¿Qué ejemplos tenemos? Pues que si tenemos una información deficiente de la especie, del tipo de hábitat, pues no debemos aportar tamaño poblacional, por ejemplo, estado de conservación, o si tiene presencia no significativa en un espacio, pues no debemos aportar otros datos. Bueno, hay un montón de pequeñas reglas que queremos trabajar con las comunidades autónomas y con el resto, internamente con las comunidades autónomas, todos los organismos competentes, para ser capaces de minimizar los errores y que nuestros reportes lleguen en la mejor condición interna, de datos internos al menos. Además, queremos ser capaces de que esos datos, y os lo contaremos luego en el caso de los peces, pues se aporten de forma coherente y coordinada y que las distintas fuentes de alimentación de los datos pues puedan beber unas de otras y eso llegue a los sitios donde tiene que llegar y que los datos que estamos reportando a través de la Directiva Marco del Agua nos sirvan para alimentar modelos que nos permitan extenderlo al conjunto de la red. Tenemos un muestreo puntual, pues vamos a extrapolarlo al conjunto de los datos. No serán los mejores datos del mundo, no tendremos información precisa de todas y cada una de las masas de agua, de los tramos de masas de agua que componen nuestros lugares de importancia comunitaria. No, pero tendremos información razonablemente válida y validada. Y sobre todo será coherente con las otras fuentes de información. Porque en el momento que perdemos la coherencia se produce una de las cosas más desagradables, que es la desconfianza de los datos. ¿Qué datos son los buenos? Pues ahí entramos en procesos complicados. Además, ¿qué debemos tener? Pues datos completos. Están todas las especies de interés comunitario y todos los tipos de hábitat de interés comunitario que que deben estar, y todos cuentan con datos adecuadamente cumplimentados. Esta es la única forma en la que podemos validar la necesidad o no de más espacios, de mejora, de ampliación de la red, y en la que lo puede hacer la comisión, que luego nos lo contará Laura, que nos lo contará el Centro Temático de Biodiversidad, que se lo sabe mucho mejor, los análisis que llevan a cabo y cómo se evalúan estas cuestiones, y que debemos ser capaces de aportar la información para poder integrarla tanto dentro de los procesos de artículo 17 como en el conjunto de la red. Si nos fijamos, por ejemplo, en un pequeño gráfico que traía la información que veremos luego, en rojo tenéis todos los puntos donde aparece Acondrostoma arcasi, el caso de los peces, donde hemos encontrado pescas de Acondrostoma arcasi. En rojo se señalan los lugares de los espacios Natura 2000 donde está presente conforme al formulario, en amarillo donde no está presente conforme al formulario, y en azul, de las cuadrículas en azul, son las del reporte de presencia de Acondrostoma al artículo 17. Como veis, tenemos de todas las circunstancias. Tenemos lugares Natura 2000 donde no aparece señalado, lugares Natura 2000 donde aparece señalado y se supone que no está,
y lugares Natura 2000 donde, bueno, que están dentro de la distribución de artículo conforme al artículo 17 y donde no aparece. Ahí hay más matices, pero bueno, de forma general esto sería suficiente, que seamos capaces de que la información sea coherente y llegue la misma información a todos los lados. Además, esto nos va a redundar en la concordancia. Llamamos concordancia a que la presencia de los espacios esté razonablemente definida de la misma forma a un lado y a otro. Os traía dos gráficos que me hacen, bueno, especial gracia, no la distribución de los LIC y los espacios protegidos Natura 2000 a ambos lados de la frontera hispano-lusa, sino lo que hacen los buitres. Los buitres, por las distintas políticas sanitarias, se quedan mucho más en España de lo que se quedan en Portugal. En Portugal tienen unos sistemas de recogida más intensos y aunque parece que no, luego puede haber razones biológicas y la lógica te indica la continuidad del medio. Luego los animales pues ven otras cosas que nosotros no percibimos y el uso espacial, como podéis ver en estos dos gráficos del trabajo de 2020, que por recordar, es distinto. Eso va a hacer que la distribución luego de los espacios protegidos sea distinta. Pero cuando tengamos espacios que estén razonablemente definidos de la misma forma, por ejemplo, el Baixo Miño, lo lógico es que las especies que están presentes sean las mismas. Podremos tener alguna que sea distinta, que esté evaluada de distinta forma o que se llame de otra forma, pero bueno, debieran de ser mínimos. No siempre nos va a suceder así, raramente nos va a suceder así. Bueno, esto nos va a pasar muy frecuentemente. Tenemos en espacios razonablemente parecidos, vamos a tener pocos porcentajes de especies compartidas. Estamos trabajando en estas cuestiones, estamos intentando trabajar y mejorar en los análisis de las colindancias. Y ya para acabar, vamos a centrarnos en la coordinación. Para ser capaces de mejorar las cuestiones de la coordinación, tenemos puesta en marcha una hoja de ruta del Ministerio de Comunidades Autónomas, donde se definen los elementos que queremos ir mejorando y que nos gustaría, con vuestra colaboración y ayudas, ir poniéndole remedio poco a poco. Entendemos que no es una cuestión de hoy para mañana, pero sí de mejora de procesos, de organización y de dotarnos de herramientas que nos permitan esa comunicación más ágil y favorable. Uno de los elementos que consideramos clave es la puesta en vigor del nuevo formulario normalizado de datos para el año que viene, que va a incluir una serie de mejoras tendentes a la integración de la información reportada a través del formulario normalizado de datos con el artículo 12 y 17, con la mejora de ser capaces de ir aportando datos e información que ya están dentro de los planes de gestión y, sobre todo, ser capaces de aportar una información como herramienta de seguimiento de la estrategia de la UE para la biodiversidad, sobre biodiversidad para 2030. Y uno de los elementos que consideramos clave y que queremos desarrollar con todos los implicados es la evaluación de la efectividad de la gestión. Para ello, ¿qué hemos puesto en marcha? Pues bueno, una aplicación informática que queremos pulir antes de presentar al conjunto de la sociedad, unos modelos de datos consolidados y unas listas de datos por región biogeográfica, listas de especies y tipos de hábitat por región biogeográfica que estén bastante cerradas, y aplicar lo que aplica con nosotros la Comisión, el principio de subsidiariedad, para mejorar la calidad de los distintos datos. Los peces y las aves comunes son elementos que se pueden ver mejor a gran escala que a escala local a través de la aplicación de modelos de distribución. La definición de paradas migratorias o de la mejora de la representación de las especies migratorias dentro de nuestros formularios es una cuestión pendiente y estamos desarrollando trabajos para ello. Estamos desarrollando distintos trabajos y colaboración con la Comisión para ser capaces de mejorar nuestra información Natura 2000. Y por mi parte nada más, daros las gracias por vuestra atención y paciencia y quedo a vuestra disposición para las preguntas que sean menester. Muchas gracias.